yo llevo 40 años trabajando como periodista en zona de conflicto y la verdad es que siempre ha habido épocas durísimas, ¿no? Y complicadas. Y cuando parecía que la Guerra Fría se iba a acabar a final de los 80, a principios de los 90, empezó la desintegración de la antigua Yugoslavia, la desintegración de la Unión Soviética, cuando estos países, digamos, alcanzaron una paz ficticia, porque en realidad las guerras no acaban cuando se firma un trozo de papel. Empezaron los conflictos africanos durísimos, ¿no? De Ruanda, de Somalia, de Sudán. Bueno, Sudán lleva 50 años en guerra. Y la verdad es que Oriente Medio también parecía que a mitad de los 90 iba a alcanzar la paz con los acuerdos de Oslo, y vemos ahora la situación que hay entre israelíes y palestinos. Y bueno, y se complican luego las cosas. La guerra de Ucrania y Rusia tiene un gran impacto en las economías mundiales, no solamente en las economías europeas, porque los europeos solamente nos preocupamos de lo que pasa alrededor nuestro cuando nos impacta directamente en nuestro bolsillo. Somos muy ombliguistas, pero si a nosotros nos golpea duramente la subida de los carburantes, que los oyentes de este, o los televidentes de este programa se pongan a pensar qué está pasando en África, ¿no? Cuando los precios de los productos básicos de primera necesidad se disparan al doble y al triple, ¿no? Eso impacta durísimamente contra la gente más empobrecida y la gente que lo está pasando peor. O sea, que vivimos un momento de nuevo complicado y con un problema serio de falta de liderazgo. La Unión Europea no tiene líderes, tiene personajes que son verdaderamente mediocres, sin una visión clara de lo que es el mundo, sin llamar a las cosas con su nombre solamente en función de los guiones políticos, realmente con una diplomacia verdaderamente sorprendentemente mediocre, parecida a la que había en los años 90. Estados Unidos realmente no cumple el papel que tenía que cumplir, ni con Trump, ni con Biden, ni con Trump, ni siquiera con Obama, porque algunas veces creemos que algunos gobernantes han sido mejores que otros, ¿no? Pero yo recuerdo cuando Obama se marchó, le decía a todo el mundo, Obama ha sido el que más expulsiones en caliente ha aprobado en Estados Unidos como presidente, o al menos en sus 8 años de periplo, y nadie lo quería criticar. Y ahora mismo, realmente, estamos en un momento sorprendentemente jovial para la gran industria armamentística, ¿no? Estamos vendiendo más armas que nunca, los presupuestos de defensa se van a disparar y las empresas armamentísticas se están forrando. Cuando los extremistas y terroristas de Hamas asesinaron a civiles en Israel, ha provocado una subida del patrimonio de las empresas armamentísticas escandalosa. Pero claro, las empresas armamentísticas no solamente son empresas armamentísticas, son empresas financiadas por bancos. Las autorizaciones son por gobiernos democráticos, ¿no? Que violan sistemáticamente las leyes de control de armas que los parlamentos europeos aprueban, y también grandes empresarios. O sea que es un tema realmente complicado y donde estoy viendo que no hay ni siquiera ningún tipo de vehiculación de gente con dos dedos de frente que le llame a las cosas por su nombre y que busque menos impacto bélico en diferentes zonas del mundo y más búsqueda de soluciones políticas. Yendo por partes, Gervasio, a ver, yo siempre digo, incremento del gasto en armas, ¿no? Que es algo que hay que contar, gobierne quien gobierne, hay que dar información, si alguien busca algún tipo de sectarismo, que busque en otra parte. Aquí estamos para contar lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo, gobierne quien gobierne, es verdad que tenemos un incremento muy potente en el gasto en armamento en España, aprobado por el gobierno español, con compromisos con la OTAN, está ahí. Pero es verdad, estamos en ese tiempo en el cual se está incrementando, ¿no? El gasto en la industria de defensa, ¿no? El negocio de la industria armamentística en España es un escándalo desde hace muchísimos años. Vamos a ir por partes. En la época de Felipe González, que parece que estamos hablando del Paleolítico Superior en España, pero estamos hablando de momentos de la democracia española, Felipe González autorizaba armas, alijos de armas, porque lo hacían de manera casi clandestina. Iban armas nuestras a Irán y a Irak cuando estaban ensalzados en una guerra que duró 8 años y que produjo o que provocó 1 millón de muertos. Y salían barcos de puertos españoles con las hojas de rutas falsificadas y llegaban a estos dos países que pagaban en efectivo porque tenían muchísimo petróleo. Yo recuerdo que en aquel tiempo todavía había una variante de periodismo de investigación en España, porque el periodismo de investigación realmente se cuenta con las manos lo que ha ocurrido en España. Luego Aquella hablaremos época de eso también, luego hablaremos de eso también. la época socialista era una época en la que había unos entramados de intereses mediáticos, políticos y económicos impresionantes, donde los grupos mediáticos cercanos al PSOE no tocaban jamás
los temas que podían poner en entredicho el guión político de Felipe González, pero hubo una investigación, se descubrió este jolgorio y de alijos de armas y hubo una deliberación en el Parlamento español y el entonces ministro de Industria, Luis Carlos Courasier, dijo textualmente que al fin y al cabo España vendía 5 veces menos que Francia. Bueno, pues ya no vendemos 5 veces menos que Francia, ya estamos en el puesto 6 de la Champions League de la venta de armas. O sea, en el puesto 6, no podemos subir más puestos, es imposible, porque están los países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahí hemos llegado. Entonces vamos a ir por partes. Durante la época de Aznar se siguió incrementando el número de contratos armamentísticos. A partir de la llegada del señor Zapatero, el apóstol de la no violencia, el hombre que más instrumentalizó la palabra paz, el hombre que más utilizó de manera obscena la palabra paz, el hombre de la Alianza de Civilizaciones, en esos 8 años se sextuplicó la venta de armas españolas. Entonces, como a veces tenemos problemas con las cuentas, porque en este país parece que nos cuesta multiplicar, significa sextuplicar, pasar de 405 millones que vendíamos en el 2004 cuando se fue Aznar a 2.435 millones de euros que vendíamos cuando se fue el gran apóstol de la no violencia, el señor Zapatero. Yo he hecho, el día que se fue Zapatero de gobierno, yo escribí un artículo que se publicó en el Heraldo Aragón y en La Vanguardia que se llamaba El mejor traficante de armas abandona la Moncloa, que sé que lo leyó Zapatero, lo cual me hizo muy feliz. Entonces, esto es lo que está pasando. Sextuplicar es multiplicar por 6. Cuando llegó el señor, o sea, el gobierno, digamos, que hablaba de paz continuamente, se sextuplicó la venta de armas española. Y además se creó una ley de control de armas aprobada por el Parlamento español en diciembre de 2008, que al minuto siguiente de ser sancionada esa ley, ya estaba violando sistemáticamente. Y no se ha dejado de violar desde entonces. ¿Por qué? Porque esa ley impedía vender armas a países con conflictos internos, países que violasen los derechos humanos, países que pudiesen utilizarlas contra enemigos o contra en conflictos, digamos, vecinales, ¿no? Incluso a países que estuviesen violando sistemáticamente los derechos humanos y países que pudiesen triangular las armas, es decir, tú le vendes unas armas a Bulgaria, por ejemplo, que era uno de los países que triangulaban armas y aparecen en los campos de batalla de África. Esto pasaba, se violaba sistemáticamente. O sea, nosotros no podemos vender armas a Arabia Saudí, no podemos vender armas a Israel, no podemos vender armas a Pakistán, no podemos vender armas a Marruecos, no podemos vender armas a varias repúblicas centroasiáticas antiguas de la antigua Unión Soviética, pues son dictaduras. Arabia Saudita es una dictadura férrea que pisotea los derechos de todos los ciudadanos y especialmente de las mujeres. No podemos vender armas a Marruecos porque las puede utilizar contra ciudadanos españoles del Sáhara, porque en el Sáhara hay personas con carnet de identidad español. No podemos venderlas a Israel porque las puede utilizar en el Líbano contra los palestinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y violamos sistemáticamente la ley de control de armas desde 2008. No Llegó el podemos, pero señor, se venden. No podemos, pero se venden. sí, no, no, contratos continuos, violando nuestra ley de control de armas. Cuando llegó el señor Rajoy, hubo un cambio estratégico. Primero, todo esto depende del Ministerio de Industria, pero ya en el Ministerio de Defensa, el señor Rajoy colocó a un vendedor de armas, al ministro de Defensa, Pedro Morenés, que fue como meter a la zorra en el gallinero. Y en el periodo del señor Rajoy se duplicó lo que había sextuplicado el señor Zapatero. A ver si nos aclaramos. 405 millones vendíamos cuando llegó Zapatero, 4.400 millones vendíamos cuando se fue el señor Rajoy. Esos son los datos oficiales. Oficiales. En el 2010 ya nos convertimos en la sexta potencia del mundo en venta de armas. En el 2019 volvimos a recuperar con el señor Sánchez el control, digamos, el puesto número 6. Ahora vamos a Sánchez, si te parece, Gervasio, pero por aclararle, por si alguien está desubicado, ¿por qué decías que Morenés es como meter a la zorra en el gallinero? Yo hablo de Morenés, por ejemplo, en mi libro, no quieren que lo sepas, hablo de su vínculo con la industria de las armas, esa Bueno, puerta claro, porque giratoria, pero explícaselo un poco grosso modo a la audiencia. si tú metes a un ministro como ministro de Defensa, a un vendedor de armas, pues va a intentar por todos los medios promocionar en el Ministerio de Defensa la venta de Que armas. O venía sea, de esa industria y volvió a esa industria, vaya. claro, y volvió a Venía esa al industria. O ministerio. sea, que fue como meter la zorra en el gallinero, te quiero decir. O sea, si tú quieres que las gallinas se mueran, mete una zorra y verás qué rápido se mueren. Entonces, realmente es un problema serio, digamos, de cinismo y de hipocresía generalizada. Llegamos a la época de Sánchez. Sánchez, en su primer año, las cifras
se incrementa un 8,6%. Y en el segundo año, ya con Podemos en el gobierno, en 2020, en el primer semestre del 2020, se autorizan negocios de armas por 22.500 millones de euros en 6 meses, que era el doble, era más de lo que se había autorizado en el 2019 y el 2018. Entonces, realmente, algunos de estos contratos no se pudieron llevar a cabo por la pandemia. Y algunos de estos contratos no significa que de repente vendamos de una tacada 22.000 millones. Son contratos que a veces duran 5 años. Por ejemplo, cuando le vendemos fragatas a la dictadura teocrática de Arabia Saudí, que no podemos vender porque la ley de control de armas no lo impide, eso a veces son contratos de 5 o 6 años. Fragatas que se hacen en Navalia, esté un alcalde en Navalia del PP, como ahora, o como hace poco de Podemos. Navantia. Porque Navalia sí, es la única empresa pública que queda pública porque es deficitaria. Y evidentemente hay 5.000 trabajadores que dependen de esta empresa, pero estamos haciendo barcos de guerra que entregamos a los saudíes para que bloqueen puertos en Yemen y produzcan el colapso humanitario. Yo me alegro mucho que por fin la prensa española hable de este tema. Me alegro Bueno, mucho. de aquella Me alegro manera. mucho. Yo Se creo que con alegra, la contundencia que estamos hablando aquí, no siempre, vamos a decirlo no, te quiero decir, me alegro mucho porque yo llevo muchísimos años con este tema. Cuando me entregaron el premio Ortega y Gasset en el 2008, cuando llevaba el señor Zapatero, entraba en su segundo gobierno, yo hice un discurso muy, muy tenso, muy duro, criticando durísimamente a todos los gobernantes españoles, incluido Zapatero. Por desgracia, Zapatero no estuvo en el acto. Estuvo la vicepresidenta del gobierno y 6 ministros de entonces, porque yo iba a romper el protocolo. Me iba a dirigir directamente al señor Zapatero, le iba a decir públicamente, usted es el mejor traficante de armas, que ha habido en la Moncloa, ¿no? Con total claridad. Entonces, yo recuerdo que cuando hice este discurso, mucha gente me riñó, incluidos asesores de Zapatero, que me vinieron en el mismo acto a decirme que en los actos de entrega de premio había que ser protocolario, había que ser agradecido. Y yo dije, yo soy agradecido. Los 2 primeros párrafos he agradecido a un montón de compañeros del diario El País con los que he trabajado en diferentes lugares, lo mucho que he aprendido de ellos. Pero a partir del tercer párrafo, perdona que te lo diga, pero digo lo que me da la gana, ¿no? Y como puedo decirlo, porque además no estoy engañando a nadie y no formo parte de ninguna coalición de intereses políticos, porque está el PSOE, soy del PP y critico al PSOE porque estoy ahora en la oposición, o cuando cambia las tornas pasa lo mismo, que eso es un poco lo que pasa ahora mismo. Hay un problema serio, Jesús, en la política española. Los que más gritan en la oposición son los que más rápidamente entran en el entorno de los salones del poder y miran hacia otro lado, se ponen de perfil. Solamente se habla de este tipo de cosas cuando se ponen de moda. ¿Por qué? Pues porque las empresas armamentísticas se han disparado sus beneficios en los últimos días. Y esto ha hecho que a algunas personas se le haya caído la cara de vergüenza por no hablar de este tema. Porque esto pasa de forma generalizada. Siempre, cuando no es un problema de que es porque está la derecha en el poder, es porque está un gobierno de centro-izquierda o un gobierno de izquierda. De hecho, lo más increíble del caso es que el gobierno más izquierdista de la historia de España es el que más autorizaciones ha aprobado. Y posiblemente va a ser el que más va a incrementar el presupuesto de defensa. Es que es alucinante todo esto, ¿no? ¿Y Y por qué pasa. crees que algunos medios silencian esto o hablan poquito de esto? ¿A qué crees Bueno, que se porque la debe? relación, la vinculación estrecha entre poderes fácticos, medios de comunicación, intereses estratégicos de los grandes partidos y la publicidad institucional son muy estrechos. Entonces hay muchísima gente que se calla porque no quiere molestar al gobierno, al gobernante de turno, pero esto es de forma generalizada. O sea, digamos, diarios que han nacido, que son digitales, diarios que han nacido hace poco, siguen actuando igual que los diarios grandes. O sea, yo me río mucho cuando alguien me dice, no, es que vosotros intentáis, ¿qué intentáis? ¿Qué intentáis? Decírmelo, porque yo no lo veo por ninguna parte. Yo veo que seguís un guión. Eso es una falta de respeto al ciudadano medio. Y al ciudadano medio hay que contar las cosas. Yo estoy harto de recibir críticas por parte de socialistas, por parte de gente de Podemos. Cada vez que les criticas por el tema de armas, se ponen todos de perfil. Incluso cuando yo hice el discurso del 2008, que fue un discurso que lo puedes leer en cualquier parte porque tuvo un gran impacto, que apenas dura 3 minutos 50 segundos. Es un discurso cortito, muy fuerte, muy duro, pero 3:50, ¿no? Yo recuerdo que muchos amigos míos, votantes del PSOE, me decían, ¿pero dónde sacas estos datos? Digo, pero si son los datos oficiales. Pero vete a buscar los datos oficiales, si no, no estoy inventando que has duplicado la venta, bueno, en aquel momento había duplicado la venta de armas española, Zapatero, cuando yo hice el discurso del 2008, había duplicado, acabó duplicando. ¿Y los, De hecho, ya se había dicho. Gervasio, y los del PP y Vox son fans tuyos o qué?
No, no, porque yo, no, pero el PP, yo al PP también le he criticado durísimamente con el tema de armas. O sea, ha sido generalizado. Que te acabo de decir Sí. que el PP llegó al poder y pusieron a la zorra en el gallinero con Pedro Morenés. Pero es que incluso he criticado durísimamente a los gobernantes en el tema de armas, al menos desde el 2008 he criticado a todos los gobernantes, porque me parece bastante sorprendente que esta cosa no se aclare, no se hable. Es muy difícil encontrar debates sobre este tema. Yo lo he planteado, ¿eh? Yo he llamado a directores de medios para decirle, oye, hay que hablar del tema de armas. Pero ¿qué pasa cuando se habla del tema de armas? Que son bancos aliados, o sea, bancos que tienen mucha relación con las empresas periodísticas, los que hacen los negocios de armas. Hace poco me preguntaba la radio vasca, ¿quién está ganando la guerra de Ucrania? Y yo dije, la industria armamentística vasca subvencionada por el gobierno vasco. Entonces, claro, se produjo una especie de bomba que caía del cielo, ¿no? Un silencio sepulcral de varios segundos, que en la radio es como una eternidad, y luego la periodista me dijo, jo, ha sido muy duro, ¿no? Digo, es que es así, es que la industria armamentística vasca se está forrando con la ley, con la guerra de Ucrania, porque va a incrementarse los negocios armamentísticos y están subvencionados por el gobierno vasco, pero no ahora, desde los años 90 hay subvenciones a las empresas armamentísticas del gobierno vasco. Todo esto hay que contarlo y hay que decírselo a los ciudadanos para que lo sepan y para que tengan una capacidad mayor de crítica política. Estábamos hablando de los medios, hablabas de un guión y hablabas de publicidad institucional. Yo intento escucharte para intentar aclarar por si algo queda. Publicidad institucional es la publicidad que viene de las administraciones públicas, ¿verdad, Gervasio? Y cuando hablas de un guión, ¿a qué guión se puede estar ateniendo un medio cuando cuenta determinadas cosas y oculta otras? A ver, yo lo que quiero sinceramente es que durante los años más bollantes del periodismo español, cuanto más dinero se ganaba en el periodismo español, pues se ha ganado millonadas, millonadas, estamos hablando de los años 80, años 90, se, digamos, se aceptó muchas prebendas de las grandes empresas. O sea, cuando Repsol, el Corte Inglés, Telefónica, BVA, BCCH, Caixa de Cataluña, la Caixa, Caja Madrid y otras cajas de ahorros metían publicidad en los medios de comunicación, de alguna forma intentaban que sus imágenes públicas quedasen totalmente, digamos, resguardadas. O sea, hay gente que cree que por poner institucionalmente dinero un dinero de un banco en un medio, el medio ya no puede hacerle crítica. Y lo consiguen, porque hay un cierto miedo a que si criticamos nos quiten el dinero que nos dan en publicidad. Y esto pasa también a nivel institucional. En España se ha distribuido la publicidad institucional en función de intereses políticos. Esto lo sabe hasta un niño de primaria, que ha habido partidos que han repartido en algunos medios y ha habido partidos que han repartido en otros medios, de manera regular, lo sabe todo el mundo, no en función de audiencias, sino en función de intereses políticos. Entonces, obliga un poco a ser cuidadoso, porque no es que el director de un medio o el redactor jefe de un medio sea un corrupto, ni mucho menos, pero encima hay una estructura que tiene muchos intereses, que está preocupada por mantener los beneficios y no quieren tener problemas con nadie. Por eso nos enteramos de la crisis bancaria con años de retraso, nos enteramos de los comportamientos vergonzosos de algunos empresarios con años de retraso, etcétera, etcétera. No es que el guión esté escrito, hay un guión que está escrito, es una especie como de situación de autocensura dentro de los medios de comunicación. Hay mucha autocensura, pero no hace falta que eso se lo vas a preguntar a cualquier periodista de cualquier medio y te va a decir, nosotros sabemos cómo tenemos que tocar determinados temas y qué temas no podemos tocar, o si los tocamos, los tenemos que tocar de determinada forma. Esto es generalizado, no es que lo diga yo porque sea Gervasio Sánchez, lo sabe cualquiera que tenga dos dedos de frente.